Nadie te avisa cuando empieza el rechazo. No llega con una pelea, ni con un grito, ni con una puerta que se cierra de golpe. Llega en silencio. Llega en la distancia que se abre entre tú y los tuyos sin que nadie lo declare. Sin una razón, sin una explicación, sin siquiera un momento claro al que puedas señalar y decir, ahí. Ahí fue cuando todo cambió. Él lo conoció desde el principio. Y lo que no puedes dejar de mirar cuando conoces su historia es que no era peligroso, no era agresivo, no era difícil. Era, si acaso, demasiado gentil para el mundo en que le tocó existir. Más de 2.500 kilos. Un cuerpo capaz de derribar lo que se le pusiera enfrente. Y sin embargo, ahí estaba, al margen del grupo, fuera del círculo, sin pelear, sin exigir, sin reclamar el espacio que, por su tamaño, era solo suyo, solo esperando. Como si todavía creyera que en algún momento alguien iba a voltear a verlo y decirle, aquí es donde perteneces. Estuvo esperando mucho tiempo. Y lo que ocurrió al final no fue lo que nadie hubiera podido predecir. Esta no es una historia sobre un toro. O sí lo es, pero solo en la capa de afuera. Porque en el fondo esto es una historia sobre lo que ocurre cuando el mundo te dice, repetidamente, que no encajas. Cuando los que se supone que son los tuyos no te quieren. Cuando pierdes al único ser que te conocía de verdad. Y aún así, después de todo eso, en lugar de cerrarte, eliges seguir siendo exactamente quien eres. Al final de este video, vas a entender algo que la mayoría de nosotros solo siente a medias, pero rara vez logra incorporar de verdad. Que hay una diferencia enorme entre no encajar y no tener lugar. Y que a veces el camino hacia donde realmente perteneces pasa, necesariamente, por el dolor de donde no te quisieron. Pero más que entenderlo con la cabeza, lo vas a sentir. Porque lo que este animal eligió hacer con su dolor no tiene una explicación sencilla. Su nombre era Beima. Era un toro. Él y su hermano Dharma iban a pasar sus días tirando de arados en un jardín urbano en Michigan. Sin elección, sin descanso, solo trabajo. Eso era lo que el mundo había decidido para ellos antes de que pudieran tener voz ni voto en el asunto. Pero el permiso nunca llegó. Los planes se cayeron sin aviso. Y de pronto, 2 toros enormes necesitaban un lugar donde existir. Así fue como llegaron al santuario. Al principio todo parecía estar bien. Había espacio, había pasto, había otros animales. Había una manada de vacas que debía convertirse en su familia. Debía, porque no lo hizo. Y lo que nadie vio venir fue esto. Tener una manada no es lo mismo que pertenecer a ella. Lo que mucha gente no entiende sobre el rechazo es que no siempre viene con ruido ni con drama visible. No hubo peleas, no hubo persecución, no hubo un momento claro que lo explicara todo. Simplemente, la manada dejó un espacio vacío alrededor de Beima. Un espacio que nadie llenaba, que nadie explicaba, que estaba ahí todos los días, invisible y constante, como una pared de cristal que podías ver con claridad, pero no tocar. Los cuidadores lo observaban. Intentaban entender qué estaba pasando. Beima no era agresivo, no era dominante. No hacía nada que justificara esa distancia. Era, si acaso, demasiado tranquilo para el mundo que lo rodeaba. Y sin embargo, ahí estaba, al margen, siempre al margen, existiendo en un espacio paralelo al de todos los demás, sin que nadie lo invitara jamás a cruzar esa línea invisible. Mientras tanto, su cuerpo también empezó a dar señales de que algo no iba bien. Sus cuernos se habían infectado. No era algo menor. Era algo que llevaba tiempo desarrollándose en silencio.
de la misma manera en que él llevaba tiempo cargando con todo lo demás. Los veterinarios tuvieron que intervenir, le quitaron los cuernos, y cuando lo hicieron, ocurrió algo que nadie había previsto. Beima se relajó de una manera que fue más allá de lo puramente físico. No solo dejó de tener el dolor de la infección, era como si al quitarle eso, también le hubieran quitado algo más antiguo y más hondo. Una tensión que había estado cargando tanto tiempo que ya no la distinguía de sí mismo, que ya era parte de su manera de existir. Los cuidadores pensaron que quizás ahora las cosas empezarían a cambiar con la manada. No fue así, porque justo cuando parecía que lo más difícil había quedado atrás, llegó lo más difícil de verdad. Dharma murió. Murió de neumonía, en cuestión de días, sin que nadie pudiera anticiparlo ni evitarlo. Un día estaba. Al siguiente ya no. Y lo que ocurrió en Beima después de eso es difícil de describir porque no tenía forma visible. No hubo colapso, no hubo destrucción, no hubo nada que pudiera señalar desde afuera y decir, mira, ahí está el dolor. El duelo de Beima no hacía ruido. Se quedaba parado en el campo durante horas, solo, sin moverse, sin llamar a nadie, como si estuviera esperando algo que ya no iba a volver, pero que una parte de él todavía no había aceptado del todo. Y fue entonces cuando los cuidadores comprendieron la magnitud real del problema, porque Beima no cargaba con un solo duelo en ese momento, cargaba con dos heridas abiertas al mismo tiempo: la muerte de su hermano y el silencio continuo de una manada que nunca lo había querido de verdad. Piensa en eso un momento. Pierdes al único ser que te conocía, y al voltear a buscar algo a lo que aferrarte, lo que encuentras es el mismo vacío de siempre. Eso era lo que tenía Beima. Lo intentaron todo de nuevo, más tiempo, más espacio, distintas configuraciones. Nada funcionó. Y fue entonces, casi sin saber qué más hacer, cuando alguien tuvo una idea que sobre el papel no tenía ningún sentido. ¿Y si lo sacamos de la manada? ¿Y si lo ponemos con los animales más pequeños? Con las cabras, con las ovejas, con unos ponis. Lo hicieron sin grandes expectativas. Y lo que pasó después es lo que hace que esta historia no se olvide fácilmente. Beima cambió, no de golpe, no de la manera en que los cambios suelen contarse cuando se quiere hacer una buena historia. Fue despacio, fue real, fue de adentro hacia afuera. Porque en ese nuevo entorno algo era fundamentalmente distinto a todo lo anterior. Nadie lo estaba midiendo. Nadie esperaba que fuera un tipo específico de toro que ocupara un lugar específico en una jerarquía. Las cabras no sabían nada de eso. Los ponis tampoco. Y Beima, en ese espacio sin presión ni expectativa de ningún tipo, empezó a mostrarse de una manera que nadie le había visto antes. Resultó ser un animal que se acercaba a las personas con una calma que no correspondía en nada a su tamaño, que se detenía a distancia, que esperaba en silencio, que cuando alguien extendía la mano hacia él, se inclinaba con todo su peso hacia esa mano, como si hubiera estado esperando ese gesto durante mucho tiempo, sin saber que lo esperaba, que si le rascabas el vientre, se bajaba al suelo completamente. 2.500 kilos eligiendo tumbarse, eligiendo hacerse pequeño delante de alguien, eligiendo de alguna manera, que no tiene nombre exacto, confiar. Y emitía ese sonido, ese rumor grave y bajo que salía de lo más profundo de él, que los que estaban cerca describían como algo que sentías en el pecho antes de escucharlo con los oídos.
Una de las cuidadoras lo describió así, y no lo he podido olvidar. La primera vez que lo escuché vocalizar, me quedé completamente paralizada. Fue como si una parte de él, que había estado cerrada durante años, encontrara finalmente por dónde salir. Aquí es donde la historia cambia de nivel. Behimma vivió el rechazo durante años. Vivió la pérdida del único vínculo real que tenía. Vivió el dolor físico, el duelo silencioso, el vacío que nadie supo cómo llenar. Y después de todo eso, cuando encontró un lugar donde podía existir sin que nadie lo midiera, no salió roto, salió entero, no a pesar de lo que había vivido, a través de lo que había vivido. Hay algo en eso que resulta difícil de procesar, porque todos conocemos a personas que la vida trató duramente y que se cerraron después, que en algún momento decidieron que ya era suficiente, que habían intentado demasiadas veces, que levantaron algo por dentro, una distancia invisible, una frialdad protectora, y desde ahí siguieron existiendo sin llegar del todo a nadie. No de mala fe, solo protegidos, solo más lejos de lo que tal vez necesitaban estar. Behimma no hizo eso. Y la pregunta que no dejo de hacerme es ¿por qué no lo hizo? ¿Qué tiene una criatura que la lleva a seguir abriéndose cuando todo le dice que cierre? No tengo una respuesta, pero sí tengo una imagen que no se me va. Behimma tumbado en el suelo junto a una cuidadora, respirando despacio, completamente entregado, con todo su tamaño y su peso y su historia apoyados en la tierra, confiando, no porque la vida le hubiera dado razones para confiar, sino eligiendo confiar de todas formas, sin garantías de ningún tipo. Eso, en cualquier criatura, me parece una de las cosas más valientes que existen. La historia de Behimma no termina con la manada abriéndole los brazos. Eso nunca ocurrió del todo, y es importante decirlo sin suavizarlo. Algunos se acercaban a la cerca. Compartían esos momentos tranquilos que desde afuera no parecen gran cosa, pero que, cuando has vivido la exclusión, significan más de lo que caben en palabras. Pero la integración total nunca llegó. Y sin embargo, Behimma vivió. No sobrevivió, vivió de verdad. Encontró su lugar entre los que no eran los suyos según ningún criterio obvio ni esperado. Construyó vínculos reales con cabras y ovejas y ponis y con las personas que lo cuidaban cada día. Y eso nos deja con algo que merece un momento de atención verdadera. El lugar donde perteneces no siempre es el que el mundo decidió para ti antes de que pudieras opinar. No siempre es el que parece lógico desde afuera. No siempre se parece a lo que uno imaginaba. A veces el lugar donde realmente perteneces lo encuentras después de que el lugar donde debías estar te cerró la puerta. Eso no es solo una frase bonita, es algo que Behimma demostró con su cuerpo y su presencia, y con cada vez que eligió acercarse cuando tenía razones para quedarse quieto. Lo que me llevo de esta historia no es solo que encontró su lugar al final, es que nunca dejó de buscarlo, que después de todo lo que vivió, seguía acercándose al mundo, seguía extendiendo esa confianza despacio, como preguntando si podía. Y eso es lo que no sé cómo dejar de pensar cuando recuerdo su historia, porque la mayoría de nosotros en algún punto hemos decidido que ya es suficiente, que hemos intentado demasiadas veces y que nos han lastimado demasiadas veces. Y quizás eso tiene sentido. Quizás protegerse tiene todo el sentido. Pero entonces vuelve la imagen de Behimma, tumbado en el suelo, respirando, confiando, después de todo lo que vivió,
y algo en eso es muy difícil de ignorar. Si esta historia se quedó contigo, quiero saber qué parte fue la que más te llegó. No por los números ni las estadísticas, sino porque estas historias tienen más peso cuando se comparten que cuando se reciben en silencio. Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir encontrando este tipo de historias, las que no hacen ruido pero que cuando las encuentras no puedes soltarlas, ya sabes dónde estamos. Hasta la próxima.